que es una patología que se presenta en los neonatos. Vamos a identificar cuáles son los neonatos que tienen mayor factor de riesgo, cuáles van a ser los síntomas, la clínica, qué estudios de imágenes tenemos para el diagnóstico y cuál es el tratamiento quirúrgico. Recuerda que en medicina todo está enfocado en el diagnóstico para un tratamiento adecuado. Entonces tenemos que saber cuál es la clínica, cómo es el examen físico y tener a la mano los estudios auxiliares o de ayuda, ¿sí? Lo más importante aquí siempre es la clínica y el examen físico. Los exámenes de imágenes, laboratorios son exámenes de ayuda, diagnóstico. Muy bien, entonces, ¿qué es la enterocolitis necrotizante? Es una de las principales causas de morbimortalidad. Esta va a afectar principalmente a los pretérminos o bajo peso por una falta de madurez en su sistema digestivo. Es importante conocer de manera precoz cuando un paciente está desarrollando la enterocolitis, ya que esta puede tener una mortalidad hasta un 50%. Los recién nacidos que sobreviven van a tener dificultades en el neurodesarrollo, en el crecimiento, enfermedades relacionadas, porque pueden desarrollar lo que es un intestino corto y una falla intestinal. Entonces, esa es una enfermedad por necrosis isquémica de la mucosa o submucosa intestinal por un proceso inflamatorio. Se presenten 1 a 3 por 1000 ácidos vivos, 1 a 5% de los que ingresan a la UCI, 10 a 15% van a ser de menos de 1500 gramos y tienen una mortalidad entre 20 y 50%. ¿Se están viendo las diapositivas cuando avanzo? No, doctora, no se ve el cambio de diapositivas. Ya, entonces lo voy a dejar así para que... Ahí se ve que estoy avanzando. Sí, ahora sí. Ujú. Muy bien, entonces esta patología, como mencioné, tiene una incidencia en las UCIs hasta un 5%. Los que tienen mayor riesgo son los prematuros de menos de 34 semanas. Está asociado a la nutrición enteral en un 90%, con una mortalidad de hasta 50%. Como pueden ver en la imagen, tenemos ahí dos intestinos, un intestino sano, un corte transversal, y un intestino con enterocolitis necrotizante, engrosado, inflamado. La etiopatogenia va a ser multifactorial. Se han encontrado diferentes factores asociados perinatales. Los únicos factores presentes en todas las investigaciones es prematuridad y bajo peso. Entonces, un recién nacido prematuro con bajo peso que hagan interconsulta en la UCI, de la UCI a cirugía pediátrica por distensión abdominal, vómitos, residuo verde, tener en cuenta que puede ser una enterocolitis necrotizante. Los otros factores también deben ser tomados en cuenta, pero no son fidedignos. En cambio, la prematuridad y bajo peso sí. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una inmadurez intestinal. Va a haber una respuesta paradojal a la alimentación con una disminución de la motilidad y va a haber una distensión abdominal que va a favorecer la isquemia. Va a haber un incremento, un pool de sales biliares disminuidos, lo que dificulta la absorción de grasas, sobre todo las insaturadas, y va a haber una disminución de la hipocloremia, una disminución del ácido clorhídrico, que es la primera defensa del ácido clorhídrico. Entonces va a estar disminuido. Va a haber una capacidad limitada del colon para resolver agua y electrolitos y va a haber niveles bajos de inmunoglobulina A intestinal. ¿Cuáles son los factores de isquemia intestinal? La asfixia y el shock pueden producir isquemia intestinal y deben considerarse también factores de riesgo de enterocolitis necrotizante. La exsanguinotransfusión es un potente factor de alteración del flujo intestinal. La hiperviscosidad sanguínea también está asociada a NEC y el enfriamiento puede provocar isquemia intestinal por vasoconstricción. Entonces vamos a tener factores desencadenantes y tenemos factores que protegen en el tracto gastrointestinal. Los factores desencadenantes va a ser la infección, mediadores inflamatorios, la inestabilidad circulatoria y la alimentación enteral. Mientras que los factores que protegen van a ser la reparación mucosa, la defensa inmune específica e inespecífica. ¿Qué sucede? Que en el recién nacido estos factores de protección gastrointestinal van a estar alterados o disminuidos. Por un desequilibrio entre los factores que desencadenan y de la protección gastrointestinal va a ocurrir un daño en la mucosa,
con una mala absorción, con una alteración de los mediadores inflamatorios. Esto va a llevar a éstasis y esta éstasis dentro del intestino va a ocasionar un sobrecrecimiento bacteriano. Va a haber incremento de endotoxinas, ácidos grasos de cadena corta y van a producir gases. Por eso que vemos gas a nivel de la pared intestinal, que es neumatosis, y va a haber una distensión abdominal con un compromiso vascular y ese es un circuito cerrado con daño de la mucosa. ¿Cuáles van a ser las prácticas alimentarias asociadas a enterocolitis necrotizante? Es raro que se produzca en un recién nacido que no se ha alimentado. Las fórmulas hiperosmolares alteran la pared del intestino. ¿Cuáles son estas fórmulas hiperosmolares? Las fórmulas lácteas. Una precocidad en el inicio de la alimentación y aumentos bruscos de volumen pueden ocasionar este desarrollo de enterocolitis necrotizante. Factores de riesgo para isquemia intestinal, la asfixia, la exemiotransfusión y los recién nacidos alimentados con leche materna tienen menor incidencia de enterocolitis necrotizante debido a que esta leche tiene una osmolaridad adecuada, a diferencia de la leche de fórmula que es hiperosmolar. Además, la leche materna tiene un aporte de inmunoglobulina A y aporte de células inmunocompetentes. ¿Qué sucede? Va a haber una colonización del intestino por gérmenes patógenos. La enfermedad se presenta en ocasiones como brotes, en varios casos simultáneos. Se pueden aislar patógenos en las deposiciones y en los cultivos de los niños con NEC y clínicamente evolucionan como una forma especial de septicemia. Vamos a tener mediadores de la inflamación. Existe evidencia de que el factor activador de las plaquetas y otros mediadores de la inflamación juegan un rol importante en la patogénesis de la enterocolitis necrotizante. ¿Cuál va a ser entonces la fisiopatología? Lesión de la mucosa, que puede llegar a ulcerarla, fermentación intestinal, acúmulo de gases, de hidrógeno, metano, CO2. Este invade las capas y estamos hablando de una neumatosis, llega a una necrosis, gangrena total, perforación, peritonitis y neumoperitoneo. Como ven en esta imagen, se ve una neumatosis a nivel de la serosa, que son burbujas, que ya estamos hablando de una necrosis, ¿no?, del intestino. La clínica es una presentación en el prematuro, mayor prevalencia entre las 2 a 4 semanas de nacidos, y el recién nacido se encuentra diferente, distendido, adolorido, quejumbroso. No es normal, no está tomando su leche y tiene mucho quejido. Ya vamos a ver cuál es la clínica. Podemos tener dos clínicas, una presentación insidiosa o fulminante. La insidiosa es más frecuente en el recién nacido pretérmino convaleciente. Va a ser un poco más estable, van a existir factores de riesgos y síntomas inespecíficos y se presenta entre las 2 y 4 semanas. En el pretérmino es entre las 2 y 4 semanas más insidioso, más lento. Mientras que la presentación fulminante puede ser en el pretérmino, pero es más frecuente en el atérmino. Van a haber factores de riesgo presentes, hay como shock, como falla multiorgánica, y hay un cuadro abdominal definido. En el recién nacido a término es más frecuente que se desarrolle en la primera semana de vida. Como hay mayor madurez, entonces esta enfermedad se desarrolla rápidamente en el recién nacido a término. Entonces en el a término es en la primera semana y en el pretérmino es entre las segunda y cuarta semana. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? Tenemos clínica gastrointestinal y sistémica. Entre los signos gastrointestinales, la distensión abdominal hasta en un 98%, va a haber residuo que puede ser amarillo, verde, fecaloideo inclusive, puede haber sangre en las deposiciones hasta un 68%, diarrea en un 30%, cuando ya evoluciona hay una masa abdominal palpable, eritema de la pared o edema de la pared. Dentro de la clínica sistémica va a haber una inestabilidad de la temperatura, letargo, apnea o dificultad respiratoria. Se encuentra mal o en regular estado general, va a haber acidosis, inestabilidad de la glucosa y puede llegar a una mala perfusión y un shock séptico. Entonces, este es un cuadro que es la clasificación de Bell's, donde nos va a hablar de estadio 1A, B, 2A, B, 3A y B.
Este cuadro, esta clasificación de Bell se va a tener tres columnas importantes: los signos sistémicos, los abdominales y los signos radiológicos. Entonces, ustedes van a ir viendo que conforme avanzan los estadios, se va a ir empeorando los signos. Si bien al inicio, en el 1A, tenemos una inestabilidad de la temperatura, apnea, en el 1B se va a agregar la acidosis metabólica, la trombocitopenia. En el 3A se va a agregar la hipotensión, bradicardia, acidosis respiratoria y metabólica, coagulación diseminada y neutropenia. Dentro de los signos abdominales, inicialmente va a cursar con rotación gástrica, distensión, y lo característico es que va a comenzar con deposiciones eh, sangre en heces, un TBN positivo en heces. Y esto va a ir evolucionando, ¿no? En el estadio 2, el paciente además 2B va a tener dolor definido, puede o no haber celulitis a nivel de la pared abdominal y se puede palpar una masa. Y en el 3A van a haber ya signos de peritonitis con sensibilidad marcada y distensión abdominal. En la columna de signos radiológicos, esa va a ser muy importante porque ya nos va a orientar cuando el paciente va a estar previo a entrar a sala o ya tiene la indicación de sala. En las radiografías de abdomen siempre hay que tomarles de pie o tangencial. Cuando el paciente está muy delicado ya va a ser ideal tangencial, nos ayuda un poco más. Vamos a ver que en la 1A tiene una dilatación normal, un hilio leve. En la 2A ya va a haber una neumatosis intestinal, que es aire en la pared del intestino. En la 2B ya es ascitis y en la 3B ya va a estar perforado el intestino, por ende va a haber aire libre en la cavidad abdominal, que es un neumoperitoneo. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos un 3B, ya hay una indicación quirúrgica. Entonces, la radiología nos va a ayudar. En este caso, va a ser un elemento clave para hacer el diagnóstico. Podemos ver que tenemos placas en estadios tempranos con hilio, con aumento del aire intestinal, edema de asas, una mala distribución del aire, y podemos tener ya neumatosis, ¿cierto? Esa neumatosis es el aire en la pared intestinal, que ya nos está hablando de que es un estadio 2 y que es muy probable que vaya a requerir, si es que llega a perforarse, una cirugía. Existen otros signos como ortograma aéreo, que también nos pueden indicar, dicen, y lo que indican es aire en vía biliar, y el neumoperitoneo, como ven, estas flechas de arriba, que nos hablan de aire libre en cavidad, y esto ya indica manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque se perfora el intestino y lo que va a salir es aire y contenido intestinal. Entonces ya tenemos un paciente con peritonitis. Es un paciente recién nacido, con bajo peso, de término en su gran mayoría, que tiene contenido intestinal, está en shock séptico. Entonces tenemos que entrar, tenemos que lavar y tenemos que hacer resección del intestino necrosado y ostomizar, en el mejor de los casos. Como vemos también en la tabla, en la clasificación de Bell, hay parámetros de laboratorio. El hemograma va a haber un incremento de los leucocitos, de los neutrófilos, va a haber un incremento de la proteína C reactiva, de la procalcitonina, las plaquetas van a tender a disminuir, va a haber una alteración de la coagulación, y conforme el paciente empeore va a haber una alteración de la función renal y hepática, y en los cultivos podemos observar que hay crecimiento en sangre. Entonces, inicialmente, el tratamiento en estadio 1 y estadio 2 es un tratamiento médico. El paciente va a quedar en NPO con una sonda orogástrica a gravedad, inicia hidratación endovenosa por la vena e inicia antibióticos endovenosos. Este paciente va a quedar en NPO con tratamiento médico y con controles y evaluaciones periódicas, horarias, para ver si es que esta enterocolitis evoluciona o se estabiliza. Entonces, ¿para qué el tratamiento médico? Para evitar mayor daño o hipoxisquemia.
la reposición hidroelectrótica adecuada con un balance cada 4 a 6 horas, mantener un hematocrito en más de 40, plaquetas estables y el perfil de coagulación estable con hemoderivados. Debemos tener una PAN adecuada y una oxigenación adecuada. Asimismo, asegurar un soporte ventilatorio, manejar el dolor con morfina o fentanilo, antibióticos, y si es que hay una nutrición, si se mantiene en NPO por tiempo prolongado, vamos a necesitar el inicio de nutrición parenteral a través de un acceso venoso central. ¿Cuándo se hace un tratamiento quirúrgico? ¿Cuándo tengo que operar? Cuando ya hay un neumoperitoneo, o sea, un estadio 3B de la clasificación de Bell. ¿Cuándo más? Ese es un criterio en el cual sí o sí absoluto tengo que entrar a operar al paciente. Otros criterios relativos: gangrena, masa abdominal, ascitis, edema, eritema, y una asa fija en la radiografía o que se palpe. Entonces, tenemos la enterocolitis necrotizante. Inicialmente, como hemos mencionado, estadio 1 y 2, tratamiento médico. Si hay una mejoría clínica y analítica, el paciente, después de completar el antibiótico, 2 o 3 semanas, inicia vía oral y se progresa lentamente. Si vemos que con el tratamiento médico hay un deterioro clínico progresivo, incrementa la distensión abdominal, hay un eritema de pared, incrementa el dolor a la palpación, inestabilidad hemodinámica, y hay una radiografía, le toma una radiografía de vascitis, pues se puede realizar el drenaje peritoneal. Sin embargo, si está acompañado de leucopenia, trombocitopenia, acidosis, tengo más riesgo de que se pueda estar evolucionando la enfermedad y perforar a largo plazo. El drenaje peritoneal no siempre se realiza, uno suele mantener al paciente con el antibiótico y con la hidratación, nada por vía oral, y hace controles radiográficos. Si es que uno ya evidencia que hay un neumoperitoneo, el tratamiento es quirúrgico. O si es que persisten signos de obstrucción o masa palpable. Sí, tenemos casos en los pacientes menores de 1,5 kg que son muy prematuros y con muy bajo peso, en el cual está indicado hacer drenaje peritoneal. Se hace una incisión a nivel de cuadrante inferior derecho-izquierdo para colocar un dren y descontaminar. ¿Qué sucede aquí? Que estos pacientes, al ser tan pequeños, van a tolerar muy mal la cirugía, y ante eso se decide simplemente descontaminar la cavidad dejando un drenaje. Por el drenaje, idealmente debería salir el contenido intestinal, el aire que está acumulándose en la cavidad abdominal, y de igual manera continuar con el antibiótico. Si es que el paciente tolera y hay una leve mejoría, a los 2-3 días se hace una laparotomía y se hace la resección del intestino necrótico para que haya una mejora más rápida. Cuando uno ingresa a sala de operaciones, lo que tiene que hacer es resecar ese intestino necrosado, gangrenado. Muchas veces cuando este intestino ya está perforado y hay una peritonitis, lo ideal es hacer un ostoma previo a la perforación. Una anastomosis cuando hay una peritonitis tiene alto riesgo de dehiscencia, por lo cual siempre se prefiere una ostomía previo a la perforación. Si es que todo el intestino está necrosado, algunas veces, o con cambios de coloración violáceo, sobre todo, no necrosado, sino violáceo, se decide muchas veces hacer un second look. Se reseca lo que está necrosado y posteriormente se reingresa a las 48 horas para ver la vitalidad y la viabilidad de este intestino. Si es que persiste violáceo o ya se ha necrosado, se hace la resección. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se ingresa en un segundo momento? Para darle chance al intestino de que éste se pueda recuperar. Esto sucede que si hacemos resecciones muy extensas del intestino delgado, podemos llevar al paciente a un síndrome de intestino corto anatómico por una resección extensa del intestino. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, Jara, Gabriel Jara, adelante.
Hago una consulta. ¿Qué antibióticos se usan en estos pacientes? Cuando ya hay una enterocolitis necrotizante estabilizada, se suelen dar mero banco para estos pacientes, para tener una cobertura antibiótica amplia. Carvajal, sí, adelante. Doctora, buenas noches. ¿Por qué sería ideal hacer el ostoma antes de la operación? El ostoma se hace durante la cirugía. ¿Por qué? Porque si tenemos un intestino perforado, lo que queremos es, entramos, lavamos, aspiramos el contenido intestinal que está en la cavidad, lavamos las asas y cuando hay un medio infectado, como en el caso de la peritonitis, hacer una anastomosis tiene alto riesgo de dehiscencia. Entonces, tenemos que cerrar la cavidad y tenemos intestino resecado. Entonces, lo que se hace es el ostoma. Se anastoma esa pared, el intestino, y de esta manera por ahí van a salir el contenido intestinal, las deposiciones, y dejamos que baje la inflamación de la cavidad abdominal y en un segundo momento se hace la anastomosis. Pero el ostoma se hace en la cirugía. Está bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Un momento. Muy bien, ¿me confirman por favor que se vean las diapositivas? No se ve, Se ve, doctora. doctora. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que es hernia flegmática congénita. Esta patología es por un defecto en el diafragma que va a ocasionar la protrusión del contenido abdominal hacia la cavidad torácica. Y esto va a ocasionar una alteración en el desarrollo normal de los pulmones. Afecta a ambos pulmones más del lado en el que está comprometido el diafragma, pero ambos se van a afectar. Es una malformación congénita por un defecto anatómico con una prevalencia de 2.3 a 2.4 por 10.000 nacidos vivos, más frecuente en varones con una mortalidad de 30%. Es más frecuente en el lado izquierdo, en un 80%. Cuando es posterolateral, tenemos que es de 75%, bilateral en un 2%. Cuando es posterolateral izquierdo en un 85% y derecho es más raro, en un 13%. Anterior es la de Morgagni y la central que es más rara. Entonces vamos a tener, según el estudio de hernia diafragmática, diferentes clasificación dependiendo de la extensión del defecto diafragmático. Tenemos el grado A, que es menos de 25%, el grado B, que es de 25 a 50% de mi diafragma,
El grado C, que es entre 50 y 75, y el grado D, cuando es más de 75%. ¿Por qué es importante saber la extensión del diafragma y la extensión de la lesión? Porque va a depender del grado para saber el tratamiento quirúrgico. No va a ser igual manejar un defecto tipo A que un defecto tipo D, porque en el tipo C y D ya vamos a requerir el uso de mallas protésicas para cerrar el defecto, mientras que en el grado o defecto A y B se pueden poner puntos simples con hilo no resorbible para manejar este tipo de defecto, porque no son muy extensos. Entonces vamos a tener el desarrollo del diafragma. Recordad de que los precursores del diafragma comienzan a formarse a partir de la 4ª semana de gestación. El diafragma se va a desarrollar por la fusión de 4 componentes embrionarios. A nivel anterior tenemos el tabique transverso, a nivel dorso lateral por los pliegues pleuroperitoneales, a nivel dorsal por los pilares del mesenterio esofágico y a nivel posterior por el mesodermo de la pared corporal. Recordar también que tenemos el desarrollo pulmonar. Este desarrollo se va a dar conforme vaya creciendo el feto. Tenemos 5 etapas. Tenemos la etapa embrionaria, la pseudoglandular, la canalicular, la sacular y la alveolar, que es el momento en que ya van a nacer. Entonces, cuando haya una alteración del desarrollo pulmonar temprano, va a ocasionar mayor secuela. Si es que si hay una compresión porque el intestino o los órganos sólidos ocupan un espacio diafragmático en etapas tempranas del desarrollo pulmonar, va a haber mayor secuela, a diferencia de que si es en una etapa tardía. Porque si es en una etapa temprana, no va a permitir su desarrollo adecuado de los pulmones y va a causar mayor hipertensión y daño pulmonar. Asimismo, va a estar asociado a otras anomalías. 60% de los casos van a ser aislados. ¿Cuáles son estas anomalías asociadas? Las cardiovasculares en un 27%, genitourinarias en un 17%, del músculo esquelético en un 15% y del sistema nervioso central en 9.8%. Aquel paciente con hernia diafragmática congénita aislada va a tener mejor sobrevida en comparación a aquellos que tienen algún problema cardíaco, cromosómico o anomalías estructurales. Entonces ahí tenemos el desarrollo normal de un recién nacido. Sin embargo, que cuando hay una hernia diafragmática va a tener anomalías cardíacas, del parenquima pulmonar y de la vasculatura pulmonar. Dentro de las lesiones pulmonar va a haber una hipoplasia pulmonar, hay una disfunción endotelial y del músculo liso, va a haber un desbalance de factores circulatorios, vasodilatadores y vasoconstrictores. ¿Qué sucede? La hernia diafragmática congénita ocasiona la hipoplasia pulmonar, la hipoplasia ventricular izquierda, va a haber una deficiencia de agente tensoactivo y esto lleva a hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Esto conlleva a la vasoconstricción arterial pulmonar y a la hipertensión pulmonar. Esto ocasiona una circulación fetal persistente, un cortocircuito de derecha a izquierda y un cortocircuito intrapulmonar, y esto conlleva de igual manera la hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Entonces, la vasoconstricción exagerada, pero reversible, más la resistencia del lecho pulmonar hipoplásico van a llevar a un componente de hipertensión pulmonar. Entonces, recordar que si bien tenemos una hernia diafragmática en la cual va a haber una protrusión de los órganos intraabdominales hacia la cavidad torácica, el mayor daño se da por una hipertensión y una hipoplasia pulmonar. ¿Sí? Esto es lo que va a descompensar y va a llevar muchas veces a la muerte al paciente. Puede ser diagnosticado de manera prenatal entre las 18 y 22 semanas. Se puede considerar también su terminación pretérmino. Se pueden hacer carotipos por amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Y el pronóstico va a depender de la medición de la relación entre pulmón y cabeza fetal. ¿Qué vamos a ver en la ecografía prenatal? Polidramios, asas intestinales torácicas llenas de líquido, masa torácica ecogénica,
desplazamiento del mediastino y un estómago intratorácico. Entonces vemos ahí en la imagen de la derecha una burbuja gástrica y al mismo nivel las 4 cámaras del corazón, ¿no? Que no debería estar obviamente el estómago al lado del corazón, pero como tiene una hernia diafragmática están al mismo nivel torácico. Otro estudio de imagen que sirve en las gestantes, como estudio prenatal, es la resonancia magnética. Los gestantes, fetos, no se debe realizar tomografía por la irradiación. Entonces se hace la resonancia, nos va a servir para ver la posición del hígado. Si está herniado del lado derecho, puede el hígado estar elevado en tórax y nos va a permitir hacer mediciones morfológicas y volumen pulmonar. ¿Qué ventaja tiene? En aquellos pacientes con oligohidramnios y obesos. ¿Por qué? Porque recordar que la ecografía se realiza ayuda mucho a tener líquido amniótico. Si hay poco líquido amniótico en oligohidramnios, no va a ayudar la ecografía. Y cuando hay muchos tejidos celular subcutáneo, como en las obesas, tampoco nos va a permitir hacer un adecuado estudio la ecografía. En esos casos, la resonancia es de mucha más ayuda. Diagnóstico postnatal, cuando nace. 50% no se van a diagnosticar hasta el nacimiento. ¿Cuál es la presentación clínica clásica? Distrés respiratorio agudo. Va a haber un desplazamiento del mediastino evidente con abdomen escafoide, excavado. ¿Por qué? Porque el contenido intestinal, los intestinos están en tórax. Va a haber ruidos intestinales en tórax, en el lado comprometido. ¿Cuál va a ser la presentación tardía? Síntomas respiratorios, neumonías a repetición, síntomas gastrointestinales, dolores, cólicos, falla de crecimiento y una edad media de 1.5 años. Pueden haber incluso niños más grandes que se diagnostican tardíamente por neumonías a repetición. Es frecuente y muchas veces esto es porque el daño pulmonar ha sido de manera tardía y porque estos muchas veces están envueltos en un saco que causan menos síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico postnatal? Vamos a tener con la radiografía asas intestinales en tórax, va a haber una hipoplasia pulmonar, va a haber desviación mediastínica al lado de la hernia, y esto nos lleva al diagnóstico de una hernia diafragmática. Cuando ya ha nacido el bebé, podemos realizar tomografías, nos van a ayudar bastante para tener una medición exacta del defecto. También nos van a permitir evaluar las asas intestinales en tórax, qué órganos se han subido a tórax, porque puede ser solamente intestino, puede haber colon, vaso, estómago, riñón. Entonces nos va a permitir evaluar bien qué estructuras están en el lado del tórax. Por ejemplo, en las imágenes que ven, podemos ver una resonancia donde podemos ver una gestación de 33 semanas, donde está herniado el hígado. Esa flechita blanca es el hígado que está en tórax. Y la parte posterior del diafragma está intacta, ¿no? Es una hernia anterior derecha. Y en la imagen de la derecha es una tomografía de un bebé con 29 días de vida, en la cual el hígado también está herniado. Hay una hernia diafragmática bilateral y se ven los pulmones hipoplásicos, ¿no? Esas flechas rojas delgadas nos señalan los pulmones que no deberían ser de ese tamaño, ¿no? Va a haber una gran secuela pulmonar porque no se han desarrollado de manera adecuada. Entonces, el manejo. Si tenemos un diagnóstico prenatal, existe la técnica de oclusión traqueal, que se realiza una fetoscopía, y si el diagnóstico es postnatal, puede ser abierto, la parotomía o a través del tórax, toracotomía, o mínimamente invasivo, que sería toracoscopía o laparoscopía. ¿En qué consiste la oclusión traqueal? A través del útero se ingresa al feto y se coloca un balón a nivel de la tráquea. Esto va a aumentar la presión interna y va a ocasionar que haya un mayor desarrollo del pulmón afectado. Una vez que se retira, al nacer se retira este balón y vamos a comparar que tenemos un mayor desarrollo pulmonar del lado afectado. Sin embargo, esta técnica tiene riesgos porque puede ocasionar un parto pretérmino, infección de líquido amniótico. Esta es la fisiopatología que ya la hemos hablado. Y cuando es un tratamiento postnatal, recordar que
la reparación de la hernia no es un tratamiento de emergencia. Se tiene que evaluar bien al paciente porque no existe un momento óptimo de la intervención, de cuándo operarlo, porque el paciente, si bien nace, vamos a tener las 24 horas de oro, en las cuales el paciente va a estar aparentemente bien, pero luego se descompensa. ¿Cuál es el mejor momento? Paciente hemodinámicamente estable, con evidencia clínica y una ecocardiografía de disminución de la hipertensión pulmonar y una oxigenación estable. Como mencionamos, el abordaje puede ser abierto o mínimamente invasivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar para decidir que se opere este paciente o se opera? Evaluando su saturación preductal de oxígeno, debe ser entre 85 y 95, con un FiO2 menos del 50%. Ver la presión arterial media que corresponda para la edad gestacional, una diuresis de más de 2 mililitros kilo hora, lactato en sangre menos de 3 y sin signos de hipertensión pulmonar persistente. Cuando hablamos de una reparación quirúrgica, tenemos que realizar la incisión a nivel de tórax o de abdomen, identificar el defecto. Si estamos entrando a nivel de tórax, tenemos que reducir el contenido herniario. Siempre se reducen primero los órganos sólidos y posteriormente el intestino. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que estos entren sin dificultad, sin lesionarse y sin sangrar. Si es que hay un saco que cubre estas asas intestinales, se tiene que resecar y se tiene que cerrar, obviamente, el defecto. ¿Por qué se debe extirpar el saco? Porque muchas veces, si no extirpamos el saco, puede coleccionar líquido o podemos confundir los bordes del diafragma con el saco. Si nosotros cerramos el diafragma y pensando que son los bordes musculares del diafragma y es saco, va a haber una recidiva de la hernia diafragmática. Entonces, aquí tenemos una hernia diafragmática cuando hay defecto pequeño y defecto grande. Por eso la importancia de saber que el tamaño del defecto de la hernia. Cuando es defecto pequeño, podemos hacer una reparación primaria con puntos en U. Y si es un defecto grande, tenemos que colocar puntos con una malla de doble contacto visceral, ¿no? Porque va a estar en contacto tanto con el pulmón como con los órganos intrapulmonares. Es un abordaje abierto con la laparotomía, tiene las ventajas de que la reducción es más fácil de las vísceras intratorácicas, tiene una capacidad de movilidad en el borde posterior del diafragma, se puede manejar de manera más fácil las malrotaciones intestinales. Recordad que como estos bebés van a tener una hernia, van a estar asociadas las malrotaciones intestinales y puede evitar las secuelas musculoesqueléticas asociadas a la toracotomía. Entonces, esta es la posición de los médicos cuando se realiza una cirugía abierta, una laparotomía, el médico siempre del lado del defecto, ¿no? Si es una hernia derecha, del lado derecho, si es una hernia diafragmática izquierda, del lado izquierdo. El cirujano principal del lado siempre del defecto. Desde acá vemos que estamos agarrando con los instrumentos los bordes del diafragma para posteriormente cerrar con puntos simples en U o con la malla. La toracotomía, un ingreso abierto a través del tórax. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Que va a tener una mejor exposición del defecto diafragmático en todas sus porciones. Vamos a poder ver la ceja posterior o el borde posterior del diafragma, que es importante identificarlo para el cierre. Y si es que hay una posición anómala del hígado, nos va a permitir una reducción adecuada. Paciente en decúbito lateral izquierdo, se hace una incisión transversa a nivel del sexto espacio intercostal, ¿no? Esta posición en decúbito lateral izquierdo nos va a permitir un abordaje adecuado del defecto, nos va a permitir evaluar todo ese lado del tórax. Cuando es en toracotomía, el paciente va a estar siempre en decúbito lateral, no está totalmente en decúbito, entonces está siempre para un costado del lado afectado. Entonces, el lado izquierdo va a ser un decúbito lateral derecho para exponer la zona afectada. Si es la hernia derecha, el paciente va a estar en decúbito lateral izquierdo, porque tenemos que exponer la hernia, tenemos que exponer el lado afectado.
Cuando hablamos de abordaje mínimamente invasivo, vamos a tener las ventajas de que tiene menos dolor postoperatorio. La hospitalización en teoría es más breve, más corta. No hay complicaciones de deformidad comparado con la toracotomía. Y puede haber una reducción general del estrés quirúrgico, sin embargo, tiene que haber más habilidades para la laparoscopía. La toracoscopía, de igual manera, hay una posición del paciente en decúbito lateral. Tenemos puntos de acceso a la óptica a nivel de la punta de la escápula y puertos a nivel periareolar y el otro a la altura del sexto espacio intercostal. Se maneja con una presión de 5. De recordar que la mayoría son prematuros. Cuando son prematuros o recién nacidos, la presión es de 5 o 6. Cuando son más grandes, escolares o preescolares, podemos llegar a presiones más altas. Entonces se coloca la óptica y esto nos va a permitir ver el borde posterior del diafragma y de igual manera se pone malla si el efecto es muy grande o se cierran con puntos o puntos pericostales. La laparoscopía, un abordaje laparoscópico o cirugía mínimamente invasiva a través del abdomen. En este caso, el punto de acceso va a ser el ombligo. La óptica se coloca a través del ombligo y se colocan 2 puertos en mi abdomen superior y al lado izquierdo del ombligo. Esto, recuerda que la colocación del puerto y las pinzas es haciendo una triangulación, ¿no? La cámara atrás y las 2 pinzas por delante, una a cada lado de la cámara. De esta manera estamos triangulando para poder abordar el defecto. ¿Sí? Entonces recordar que siempre para la laparoscopía es una triangulación. Y de igual manera, en este caso, se reducen las asas o el contenido abdominal hacia la cavidad y se cierra el defecto. Entonces, ¿en qué consiste la reparación quirúrgica? En la incisión, identificar el defecto, reducir el contenido herniario, extirpar el saco y cerrar el defecto. Sin embargo, el daño en estos pacientes con hernia traumática es por la hipoplasia y la hipertensión pulmonar que van a ocasionar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Hola. Hola, ¿alguna pregunta? No, doctora, al parecer no hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a tomar la lista. Hacha, Santa Cruz. No está. Carvajal, Cerazo. Presente, doctora. Buenas noches. Chávez González. No está. De la Torre Soto. Presente, doctora. Buenas noches. Gómez, Cárdenas, Daniel. No está. Guamán Camacho. No está. Chávez Salazar. Tampoco. García Molina. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Gómez Rojas. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Alvarado. Buenas noches, doctora. Presente. Muy bien, buenas noches. Salazar Navarro. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Tapia. Presente, doctora. Pamela Tapia. Muchas gracias. Buenas noches. Jara Mesarina. Jara Mesarina no está. Sanabria Arenas. No está.
Los que he llamado y no estaban, por favor, acabando, me dicen sus apellidos, ¿ya? Ahorita no por texto porque ya pasamos sus nombres. Ulloa Morales, tampoco está. Sanabria tampoco está. Cruz Talla, Doctora, buenas noches, presente. Cruz Talla, buenas noches. Espino Olivares, Buenas noches, doctora, presente. buenas noches. Macha Quispe, Buenas noches, doctora, presente. buenas noches. Roque Tomailla, no está. Muy bien. ¿Alguien que haya llamado y recién ha ingresado o no escuchó que los llamé? Yo, doctora, buenas noches. Gómez Cárdenas. Gómez Cárdenas. Bien. Doctora, buenas noches, disculpe. Chávez González. ¿Se me logra escuchar, doctora? Chávez González, sí te acabo de escuchar ahorita. Muchas gracias, doctora. Ya está. Tarde porque recién llega. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, chicos, eso sería todo entonces. Por favor, estudien. Les recomiendo que hagan sus esquemas, sus repasos y dividan las patologías pediátricas quirúrgicas por edades. Van a haber síntomas y signos específicos para cada patología y estudien del libro porque el doctor Ormeño toma el libro. El grupo pasado ha jalado casi la mitad, un poco más. Así que por favor estudien, no esperen el examen para recién estudiar. ¿Sí?